Esta es la palabra de Dios. Mi nombre es Pedro Rendón y este es el Evangelio según Pedrito. Sí, es la forma como Dios me habla a mí que yo la quiero compartir contigo. Leer la Biblia es siempre un gusto, es un agrado. Leer cualquier texto, una novela, un documental, algo informativo, o sea, siempre que tú lees algo que te nutre, te gusta. Y tenemos etapas en nuestra vida. Sí, yo tuve una etapa en mi vida que devoraba libros, leía mucho. Me gustaba leer y tomaba uno. Y los libros corticos, pequeñitos, en cuestión de 1 o 2 horas los leía. O sea, tuve mucha habilidad a leer. Pero también debo reconocer que a veces me encontraba con libros que ¿por dónde? Y volvía y lo comenzaba a leer y quizás nunca me conectaba con el libro y terminaba abandonándolo. La lectura no es fácil y hay que tener algo de corazón y de pasión, ¿sí? Y este libro a veces para algunas personas puede ser complejo. Decir, no, pero es que no sé cómo, no sé por dónde, ¿qué hago? Entonces, porque tiene tanto y tanto. Pedro, ¿cómo hago para comenzar a leer la Biblia? Pedro, yo a veces leo la Biblia y Dios no me habla, no sé por dónde leer la Biblia. Y sí, aquí hay mucho de historia, hay mucho de personajes, hay mucho espiritual, hay mucha sabiduría, hay amor, se habla hasta de sexo aquí, o sea, se habla de todo aquí, pero hay que saberlo interpretar los momentos. No es lo mismo leer el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. No es lo mismo leer el libro del Apocalipsis que leer el libro de los Evangelios, ¿sí? Y no es lo mismo leer Cantar de los Cantares que leer Salmos. O sea, es completamente diferente. Pero hoy quiero compartir contigo una forma fácil de conectarte con Dios y cómo Dios me habla, y yo sé que Dios te va a hablar a ti también. Los Salmos y los Proverbios. Lecturas cortas, pero con muchísima profundidad. Vuelvo y lo digo, mucha profundidad. No te quedes solamente con lo que lees así, superficialmente. No, explora ese texto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Dios me quiere decir esto a mí? ¿Será que esto es para mí? ¿O será que esto es para compartirlo con alguien más? Siempre es bueno hacerle muchas preguntas al texto y desde luego a Dios. Y quiero ir al libro de Proverbios para que Dios nos hable y nos diga algo muy bonito con respecto a los hijos y a su futuro. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 6. Sí, es un texto que quizás muchos de nosotros conocemos, quizás otras personas no. La palabra de Dios dice así: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Otras versiones de la Biblia dicen: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no lo abandonará. Es algo muy bonito, es una tarea, es una responsabilidad. Punto número 1, hay que tener un hijo. Hay que tener descendencia, hay que tener multiplicación, hay que tener a quién. Entonces Dios nos está motivando e invitando a que nos multipliquemos, ¿sí? Pero nos multipliquemos bien. Poblemos esta tierra de gente bonita, de corazones bonitos como el tuyo o como el mío. Entonces, punto número 1, hay que tener un hijo. Punto número 2, Dios nos está asignando una pequeña misión como padres, y es ser los formadores, instruir, darle las bases a nuestros hijos. Quizás la capacitación la adquieren en el colegio, ¿sí?
pero la formación, los principios, los valores, las primeras instrucciones se aprenden en casa. Entonces aquí el texto dice instruye, o sea, estamos hablando de que empieces a trabajar con tu hijo desde el momento que nace hasta cuando ya sale de casa con su futuro y su proyección. Entonces nos está invitando a ser maestros de nuestros hijos. Tercer punto muy bonito que está aquí. Dice, instruye al niño en el camino correcto. Otras versiones dicen en su camino. Vuelvo y repito, en su camino. No en tu camino, no en el mío, sino en el camino de ese hijo. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que quizás tu hijo sea diferente a ti. Dios nos está diciendo que tú tienes que conocer cuál es el camino que va a tomar tu hijo, cuál es la proyección, cuál es el propósito, qué es lo que tu hijo quiere caminar, ¿sí? Y acompañarlo e instruirlo y llevarlo por el buen camino, pero no el tuyo, el de él, que es completamente diferente al tuyo, o quizás pueda ser parecido al tuyo, pero estoy seguro de que es diferente al tuyo y diferente al mío. Entonces respetemos el propósito de nuestros hijos. Y nos dice en la parte final del texto que aún en su vejez o aún cuando fuere viejo, dicen otras versiones, no lo abandonará. Llegar a la vejez no es fácil. Es un recorrido largo, de mucha persistencia, de mucha paciencia, de mucho amor. Pero dice Dios que si nosotros instruimos y respetamos el camino de nuestros hijos y lo instruimos bien, entonces uno, él podrá llegar a la vejez, y segundo, en su vejez no abandonará lo que aprendió desde la niñez. Podrá llegar a una edad adulta o a una vejez con la formación, los principios, los valores que tú le ayudaste a formar cuando él apenas empezaba a dar sus primeros pasos. Juntos hacen mayoría. Acompaña a tu hijo. Habla con tus hijos. Escucha a tus hijos. Pasa tiempo de calidad con tus hijos. Y cuando tú identifiques o ellos manifiesten su propósito, sus ganas, entonces ahí tú empiezas a instruirlos, a guiarlos, a llevarlos, a orientarlos, a decirles esto sí, esto tal vez no, cuidado con esto, ojo, vas por buen camino, lo vas animando, lo vas llevando, y créeme que ese hijo jamás se va a desviar del buen camino, el camino de él. Dios te continúe bendiciendo.